zozobra de los niños, siento la presencia de Dios en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? En esta tarde, mediodía, estaba pensando qué palabra voy a estar compartiendo con la iglesia, y lo primero que se me vino a la mente fue cómo se imagina el ser humano que es el aspecto de Dios, la forma. El mundo nos ha dado diferentes tipos de ilustraciones, fotos, imágenes, esculturas. Algunos lo reflejan como un ancianito de días con una vestidura blanca y una barba larga. Y cuando vamos a la palabra de la Biblia nos dice, de manera fehaciente, que Dios es espíritu, dice en Juan 4:24. Él es espíritu. Todo lo demás que habla la Biblia referente a las partes físicas de Dios son simbólicas, porque en verdad Él es espíritu. Y hay un texto, no es el texto central que hoy vamos a estar tocando, pero en Juan 12:44 dice que Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, mostrando la identidad de Jesús. Atención con esto. Es decir, parece que se contradijese. El que cree en mí no cree en mí, cree en el que me envió. Como que le hace cargo a Dios de sus palabras, de su misión, de todo lo que Él vino a hacer. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y si su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es decir, está mostrando allí una identidad como para que nosotros, los seres humanos, tomemos un ejemplo. Por eso dice allí en San Juan 14, ¿cuántas veces he estado aquí con ustedes y me preguntan cómo es el Padre? Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Como diciendo, esta es la imagen. Esta es la imagen que los seres humanos tienen que tener. Entonces, en mi gran imaginación, hoy al mediodía yo me imaginaba como si yo fuese un creador. Imagínate vos que seas un creador de un gran hormiguero. Un hormiguero con 8.000 millones de hormigas. Y que tenés la capacidad, el coeficiente para crearlas. Y en tu plan de creación no estaba el caos que se armó en ese hormiguero por el pecado. No estaba la desgracia, no estaba la amargura, pero se infiltró el pecado y trajo un desastre en ese tremendo hormiguero, lleno de hormigas. Y como creador pienso, ¿cómo lo soluciono? Bueno, voy a mandarle de mi espíritu a algunas hormigas, las voy a considerar profetas para que le hablen de mi parte y para que se vuelvan a mis caminos. Y mataban las hormigas que yo quería levantar como profetas. Entonces,
El texto bíblico indica que envió a su propio hijo. Entonces yo me imaginaba enviar a mi propio hijo en calidad de hormiga, transformado en una hormiga. ¿Por qué? Porque el resto de las hormigas, si me ven a mí, se asustan, no me soportan, hasta sin querer puedo matarlas. Ellas necesitaban una de su par para identificarse. Entonces Jesús se hizo hombre para poder completar esa obra. Por eso dice el texto que yo quiero hoy enfatizar en pocos minutos. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Por el cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Entonces, se me hizo más fácil poder entender lo que hizo Dios cuando yo quería imaginarme su aspecto. Es espíritu. Teóricamente es soplo. De hecho, que para movilizarse el Espíritu Santo, como en el cuerpo glorificado de Jesús, se tiene que desmaterializar. El material no puede atravesar las paredes. En este semejante universo, donde los viajes materiales implican millones de años luz, para que haya una cercanía, tiene que haber otra dimensión o una manera de trasladarse que nosotros no entendemos porque no conocemos la forma de Dios. Pero lo que conocemos de Dios es su idiosincrasia, sus características, su impronta, su esencia. Sabemos que es amor, sabemos que está simbolizado en que Él es la luz, es la puerta, es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Tiene muchas particularidades que a nosotros nos hablan de su persona, que es lo que Dios quiere que conozcamos. Como diciendo, no tiene la capacidad de poderse imaginar lo que es la inmensidad de Dios. Si los querubines tienen que tapar sus rostros con sus alas por el resplandor de su gloria, ¿cómo podemos imaginarnos nosotros cómo es el aspecto de Dios? Estamos tan limitados en ese conocimiento que sí o sí se necesita la fe para poderle conocer a Dios cada vez más, cada día más. Conocemos sus características, su misión, su misericordia, al comparar nuestras vidas con el trato que Él tuvo para con nosotros y cuántas cosas más. Y la vía, el conducto, el medio para llegar a ese conocimiento es Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Por eso es como que Él se hizo hormiga para que nosotros podamos identificarlo, entenderlo, las palabras que Él dijo, su manera de ser,
quedó registrado todo lo necesario en las Escrituras para que nosotros hoy podamos entender a Dios. Y no hay otro medio. Aún los judíos, que eran portadores de la verdad, si quieren conocer a Dios, van a tener que pasar por Jesucristo. No hay otra manera. Toda rodilla se doblará delante de su presencia. Podemos ver allí en Apocalipsis, capítulo 4 y 5, la adoración celestial. Podemos notar allí lo que pasó en ese culto glorioso del universo. No sé dónde hicieron ese culto, pero habían muchos más seres celestiales que seres humanos. Al que se menciona allí es a Juan, que lloraba mucho, porque era un culto que tenía un mensaje de juicio. Iba a eliminar a todas las hormigas, para que me entiendan. Iba a hacer todo de nuevo, como en el tiempo de Noé. Arrancar de cero. Todo esto salió mal. Y Juan dice ahí en Apocalipsis 5, y yo lloraba mucho, porque no había salvación. Pero dice allí que apareció la imagen de un cordero inmolado con vestiduras en sangre, y se acercó a la presencia de Dios, al que tenía en el trono, y tenía el rollo. Ese rollo, dice el libro de Ezequiel, que tenía lamentaciones, endechas, ayes. Endechas son cantos de duelos. Ayes son quejidos. Eso era el mensaje que traía, era juicio. Pero de repente él toma y dice, yo me encargo, no había otro digno. No hay nadie con la capacidad de poder rescatar a la humanidad. Y en medio de ese culto universal, lleno de arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes, ancianos y ángeles, millones y millones de ángeles, allí aparece Jesús. Aleluya. Aleluya. Ignorado para muchos, pero preponderante, imponente en el reino. Aleluya. Aparece allí en su calidad de cordero, y todos le honraban y todos se postraron, aún los 24 ancianos que dice el texto bíblico, decía que se sacaban sus coronas y se postraban delante del Cordero y delante del que estaba sentado en el trono. Aleluya, Jesús. Por eso el texto dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, y habla de la humildad, porque tenía la capacidad de haber invocado legiones de ángeles y haber derrotado a los romanos y haber exterminado a todos los hipócritas de aquel entonces en la cruz. Pero él tenía que morir para pagar el precio que nos correspondía a nosotros. Esa era su misión cuando se transformó en hormiga. Eso fue lo que decidió en Getsemaní, cuando dijo, Padre, si puedes, pásame esta copa amarga. Morir tengo que morir, pero la copa es amarguísima. Es la cruz. Pero yo voy a ser obediente. Y obediente hasta la muerte. Aunque sea muerte de cruz. Aleluya. Entonces hay gente que ignora quién es Jesús realmente. Por eso en un momento Jesús, estando con sus discípulos, Mateo 16, versículo 13 al 17, Jesús les pregunta a sus discípulos, atención con esta pregunta que te voy a hacer, no me voy a extender con la palabra, pero quiero que tengas esta pregunta pendiente. Cuando dice Jesús,
¿quién dicen ahí afuera que yo soy? ¿Cuál es el criterio de la gente? Los discípulos le respondieron, algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, otros dicen que sos otro profeta. Y de repente Jesús sigue preguntando, antes de su sacrificio, y le pregunta a sus propios discípulos y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? En otras palabras, ¿qué represento para ustedes? ¿Qué significo? ¿Cuál es el lugar que estoy ocupando? ¿Cuál es mi rol en tu vida? Y de repente, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Creador, que se transformó en una hormiguita para acercarse a nosotros, para que nosotros podamos conocer a Dios. Para cuando nos pregunten por el Padre, mirarte y identificarte. Así es el Padre. Lo único que está encarnado, acá está en un estuche de carne, nada más. Pero esta es la característica de Dios. Esta es la esencia de Dios. Es Cristo. Ahora, como pasó en aquel momento, cuando los seres superiores a nosotros, mucho más inteligentes que nosotros, vieron semejante cosa, que no había nadie digno ni en el cielo ni en la tierra, y un ángel fuerte comenzó a pregonar a gran voz, ¿quién es digno? Y apareció el Cordero como inmolado y tomó el rollo. Dijo, yo me encargo. Yo traigo el libro de la vida. Juan, no llores más. No llores más. Jesús, el león de la tribu de Judá que ha vencido. Él tiene el poder para abrir ese libro, para desatar esos sellos y para traer salvación sobre la humanidad. No está todo terminado aquí. Aleluya. Fue tanta la gloria en el universo que millones y millones de seres se postraron delante de aquel que vive. Y hay un porcentaje muy, muy grande de personas que ignoran quién es Jesús. Algunos creen que fue un gran revolucionario, otros creen que fue un buen profeta, una buena persona, pero nadie tiene, de toda esa gente, nadie tiene el conocimiento pleno de quién es, qué representa. Pero la pregunta que yo me hice hoy, y me le hice la pregunta frente a un espejo, y me dije, Hugo de Vaz, ¿quién es Jesús para vos? Esta Navidad que vas a tener un lugar vacío en tu mesa, ¿qué represento para vos? No te estoy preguntando qué piensan los demás. No, para vos, ¿qué rol estoy cumpliendo en este tiempo? Que en tu mesa navideña no está tu compañera. ¿Qué lugar ocupo ahí? Y me lo pregunté y estuve varios minutos. Quebrantado delante de Dios, hasta que le dije, tú eres todo, Dios.
más allá de mis circunstancias, más allá de los dolores, más allá de lo que uno tenga que vivir, tú eres todo, Señor. Porque venciste la muerte, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos dicen yo lo puedo en Cristo? ¿Cuántos dicen yo puedo estar de pie en Jesús? ¡Aleluya! El mundo se rebela contra el plan de Dios. El anticristo está preparando todo para la venida de ese espíritu que va a gobernar a todo el mundo después que la iglesia sea arrebatada. Pero hay una iglesia que hoy se arrodilla delante de Dios. Hay una iglesia que moviliza el mundo espiritual con la alabanza, que deja fluir la unción. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque saben quién es. Nos falta conocerle más todavía. Hay mucho para aprender de Dios. Pero nada ni nadie puede suplir ese espacio que es de Dios en tu vida. Hablo de Jesús. Tú, Jesús. Para que te identifiques con Él, que te identifiques con su dolor, que te identifiques con lo que hizo en la cruz. Y si hay un mundo que no lo conoce, que lo ignora, hay un mensaje que es para todos. Y nos habla de tener el sentir que tenía Jesús. Y que siendo en forma de Dios, no era hormiga él, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, como diciendo, no, yo tengo una deidad. No, se despojó de su deidad, tomando forma, pero no de un rey soberano sobre la tierra, no, de un siervo. Y fue obediente hasta la muerte, y la muerte más cruel que pueda haber. Y se humilló a sí mismo. Pero dice la Biblia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Atención con esto. Quiero que te pongas un poquito de pie y que levantes la mano en alto, la mano derecha. Y vamos a pasar a la Santa Cena del Señor, que ahora el pastor Romero lo va a estar dando, pero dice así. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Te pido algo, confesá el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Yeshua, Jesús.